Hidroconformado o hydroconforming, en su palabra en inglés, es un concepto que se refiere al conformado de materiales mediante un líquido sujeto a presión. Este líquido puede estar formado de emulsiones, de agua y aceite, o estar formado solo de un líquido como fluido de aceite o fluido de agua. Este también puede estar sometido a un tratamiento térmico que puede ser bajo, es decir, en frío, medio, con mediana temperatura o alta temperatura. El fluido de trabajo en el hidroconformado. El fluido de trabajo en el hidroconformado se refiere al fluido utilizado para generar la presión, es decir, el líquido mediante el cual se genera la presión sobre el objeto o sobre el material para hacer el conformado. El fluido de trabajo normal o normalmente utilizado en el hidroconforming o hidroconformado es agua. A altas temperaturas se ha optado por eliminar el agua en su totalidad y dejar solo un fluido de aceite, el cual maneja mejor la temperatura debido a que sus niveles de ebullición y evaporación son mayores. Ahora bien, el fluido normalmente puede ser utilizado solo como un líquido, pero hay conformados a altas temperaturas los cuales pueden llegar a utilizar un gas. Tal es el caso del Hot Metal Gas Forming, el cual utiliza un gas a presión como fluido para poder conformar. En cualquier caso, la elección de los fluidos de trabajo está dada dependiendo de las opciones o las necesidades que nosotros tenemos. A más alto conformado o más específico conformado, el fluido de trabajo debe de ser más efectivo, para así generar menores errores en la cara a trabajar. En ocasiones, a pesar de que se utiliza un gas como medio o fluido para el conformado, es necesario utilizar un lubricante en la cara seca del componente a conformar. Esto es para reducir la fricción en los elementos fijos que contiene o los elementos fijos a trabajar, lo cual ayuda a perfeccionar mayormente la acción de la presión sobre la cara del objeto. Materiales hidroconformables. Dentro de los materiales hidroconformables, el principal y más utilizado el día de hoy es el acero. El acero puede adquirir diferentes formas dependiendo de la integridad y del porcentaje de acero o de hierro que puede contener. Es decir, un material más hidroconformable será aquel que sea más blando y más dúctil, pero asimismo puede llegar a romperse y ser frágil. Es entonces que se utilizan diferentes aleaciones. Estas aleaciones y el cálculo de su resistencia a la fricción y a la ductibilidad son las que nos hacen seleccionar el material específico para poder ser hidroconformado, así como la presión de trabajo y el tipo de fluido que debe utilizarse para trabajarse. Y su uso en la industria. Hoy en día, en la industria es muy utilizado el hidroconformado, sobre todo en las industrias de autolocomoción y automotriz, dentro de las cuales podemos tener que en la autolocomoción es utilizado para la fabricación de piezas como chasis, techos, viguetas cruzadas y carrocerías, en las cuales es más fácil la obtención y más veloz la obtención de piezas que se logra con el hidroconformado. Dentro de la industria automotriz es muy requerida debido a que nos ofrece varias perspectivas con ventaja, como son la obtención de piezas a más alta velocidad que tanto pueden llegar a ser ligeras como mantener sus especificaciones de material, es decir, no pierden fuerza, se mantienen ligeras y se reducen costos en su fabricación. El hidroconformado ha llegado a ser hoy en día uno de los métodos de fabricación más utilizados en piezas en las cuales se necesita la deformación o la conformación de piezas irregulares y geométricas avanzadas. Bueno, ahora explicaré la parte de mi maqueta. En la maqueta podemos ver cómo se lleva un proceso de hidroconformado sobre placa, que es normalmente un procedimiento utilizado en la industria automotriz, en la cual podemos ver que hay ciertas piezas o componentes que le especifican. En el primer paso lo que nosotros tenemos es una forma. Esta forma es la que nosotros deseamos obtener. Es una pieza hembra, la cual
El relieve superior es la parte que nosotros necesitamos obtener de la placa aplicada o de la placa a trabajar. Este componente funciona ¿de qué manera? Tenemos un vacío o tenemos dos componentes que se unen, los cuales crean un aislamiento total, un manómetro de presión, un punto de entrada del fluido y un espacio donde irá la placa. En nuestro segundo punto podemos ver la parte donde se inserta la placa completa, la cual debe de tener unas especificaciones en cuanto a la dimensión y espesor para poderlo trabajar. Es decir, tenemos que tener un cálculo de la presión requerida para la deformación de la pieza, misma que tendrá que ser aplicada para que ésta pueda tomar la forma que nosotros necesitamos. Una vez insertada la placa, se lleva a sello o se lleva al cierre el componente completo o el lugar de fabricación mediante conformación o hidroconformación. Paso seguido, nosotros tenemos sellada la placa en un espacio donde se realizará el hidroconformado. Se comienza a insertar el fluido de trabajo, mismo que puede ser, ya lo habíamos dicho, a base de agua o de aceite, dependiendo de la temperatura requerida para poder trabajar el material. Una vez que se empieza a insertar este fluido en el interior o en la cabina de hidroconformado, podemos empezar a aplicar presión. La presión irá aumentando y el fluido irá tomando el espacio inmerso o el espacio interior, deformando la placa para que ésta tome la forma del recipiente que lo contiene. En esta imagen podemos ver cómo la aplicación de la presión empieza a aumentar, reduciendo el espacio que ocupa el fluido y aumentando su capacidad de presión contra la placa y versus o contra la forma que deseamos obtener. Conforme aumenta la presión, la placa cede, la presión aumenta y esto empuja la placa, deformándola y haciendo que ésta tome la forma requerida o la forma de fondo del recipiente que la contiene. Toda la presión empieza a aumentar y esta presión lleva a deformación a la placa interior. Aquí podemos ver cuando ya hemos liberado toda la presión, el fluido vuelve a salir, se realiza una recuperación del fluido y nosotros podemos obtener la pieza con exactamente la forma que tenía en el interior. Podemos observar que todos los pliegues son exactamente iguales a la forma que deseamos obtener, debido a que la deformación se lleva total y completamente. Es de notarse que para este tipo de trabajos o este tipo de procesos de fabricación de materiales es necesario colocar un fluido en la cara seca del material. Es decir, en este paso se debe de colocar un fluido que pueda ayudar a que la placa no funcione o no tenga una fricción demasiado alta y pueda llegarse a romper. Ese cálculo debe de darse mediante todos los estudios que se hacen sobre el material que nosotros vamos a trabajar. Esas especificaciones nos darán qué tipo de fluido vamos a utilizar, la cantidad de presión, así como la temperatura requerida. Sobre la temperatura requerida nosotros podemos tener estos tres tipos de hidroconformado. Conformado en frío, es decir, a una temperatura ambiente, conformado a mediana temperatura. Normalmente lo hacemos con fluidos o aceites, con líquidos, y el hot forming normalmente se hace mediante gases, debido a que los fluidos tienden a evaporarse y se genera mayor fricción y no se logran las piezas requeridas. El hot forming es lo que nosotros mencionábamos sobre fluidos que pueden ser utilizados para altas temperaturas en materiales que lo requieren. Uno de ellos es el que mencionábamos, utilizado para la parte del aluminio, el cual necesita un fluido más alto en temperatura, el cual puede llegarlo a modificar de mejor manera. Ese conformado a alta temperatura normalmente es conocido como el hot metal gas forming, es decir, conformado por gas caliente.
Por otro lado, podemos ver aquí uno de los ejemplos de deformación o conformado mediante una matriz en un tubo, en el cual se inserta el tubo, se genera la presión y este toma la forma de recipiente. Las ventajas del hidroconformado. Dentro de las ventajas del hidroconformado nosotros podemos ver la reducción de costos y tiempos. Una pieza fabricada mediante el hidroconformado puede ser obtenida en una sola aplicación de presión sobre ella, y la obtención de la calidad que se logra es más alta, debido a que mediante este procedimiento se obtienen relieves más suaves, con más alto cumplimiento de formas, dimensiones y especificaciones. Es decir, la pieza sale de una sola vez y no es necesario retrabajarla. Los relieves son más específicos y la pieza está menormente afectada por el trabajo. Por otro lado, la baja reducción de residuos y la alta velocidad a la que se obtiene una pieza son ventajas principales que tiene el hidroconformado ante otros medios de fabricación. La ventaja principal del hidroconformado es la alta flexibilidad que tiene, ya que mediante el hidroconformado se pueden crear formas irregulares y geométricas avanzadas, es decir, se crean formas que pueden ser desde relieves hasta profundidades y dimensiones o espesores específicos, que son muy difíciles de obtener mediante otros métodos. Como conclusión, puedo decir que el hidroconformado es una de las técnicas o procedimientos de fabricación más altamente desarrollados hoy en día y que ofrece muchas ventajas versus su costo. Es decir, tiene un costo pero tiene un alto beneficio, debido a que las piezas que se logran obtener mediante un hidroconformado son de alta calidad. Hoy en día, la tecnología avanza en base a las demandas y los requerimientos de la sociedad. Es así que el hidroconformado ha llegado a ser una de las tecnologías más avanzadas, pero también más requeridas por la industria. El hidroconformado algún día podrá llegar a ser una de las técnicas o procedimientos más utilizados en el mundo para la generación o fabricación de piezas específicas. Dream of another day.